Buenas noches, soy Ana María Lomelí y nos da mucho gusto recibir en el estudio a María Luisa Albores, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias por la invitación. Un gusto estar contigo, Anita. Hay mucho trabajo, son muchas las actividades que se realizan. Quisiera que platicáramos del tema de justicia ambiental. ¿Cómo se traduce este término, pues, en la tierra? En el caso de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, durante el periodo del licenciado Andrés Manuel López Obrador, la Cuarta Transformación se traduce en justicia ambiental. Es esa justicia social que se lleva directamente a territorio de la mano de las gentes que está en el cuidado de esos espacios. Sí me gustaría recalcar dos cosas. Un ejemplo es el programa Sembrando Vida, que se traduce en más de 450,000 campesinas y campesinos directamente trabajando en territorio y que se hizo ese trabajo de la mano de ellos. Estoy hablando de más de 18,000 CACs, que son comunidades de aprendizaje campesino, trabajando directamente con agrónomos, con biólogos, con gente que trabaja la organización social directamente con ellas y con ellos, y que ellos coayudan al programa de reforestación social más grande y más importante del planeta Tierra. Resalto esto porque estamos hablando de ser el quinto país más megadiverso, eso nos mete también a un compromiso, y desde la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales el trabajo que hacemos directamente en el cuidado de áreas naturales protegidas, que también se traduce en una forma, en una visión de ver al diferente. Siempre ponemos en el centro a las personas, a las familias y en ese cuidado del territorio. No los vemos como fuera de ese ecosistema o de ese lugar. Al contrario, la gente es aliada porque nos coayuda a cuidar esos espacios, esos territorios. Parte de eso es ver que nuestras áreas naturales protegidas con quienes lo trabajamos son con las verdaderas guardianas o guardianes del territorio, que es la gente de las comunidades, muchos de los pueblos originarios, y buscamos también que la gente que coayuda a los ecosistemas también tengan una vida digna. María Luisa, mencionaste el programa Sembrando Vida a 5 años, ¿no? Y tú trabajas, bueno, por un lado, pues has sido activista, guardiana de la tierra desde hace muchos años. Estuviste al inicio de la administración de la Secretaría de Bienestar, que tiene que ver con el dinero, ¿no? Con los recursos que se entregan a distintos programas sociales. Y ahora como secretaria del Medio Ambiente. La trascendencia del programa Sembrando Vida ya nos la comentamos, el más grande esfuerzo en este sentido en el mundo, pero sí ha servido, ya se ve que realmente pues las personas han aprovechado, ¿no? La tierra ha sido capitalizada, sí le hemos podido dar la vuelta en este sentido al campo. Sí, a mí me gustaría compartirte, tuve la oportunidad en noviembre del año pasado estar en la primera feria de agroforestería, pero en cafeticultura, de lo que es el Sembrando Vida. Mi especialidad, soy agrónoma, mi especialidad es cafeticultura. Cuando nosotros trabajamos, había 12 entidades o 12 estados cafetaleros. En esa ocasión ya hay 14 entidades que se dedican también a la producción del café. Hago hincapié porque todo lo que es sistemas agroforestales es preponderantemente sistemas agroforestales como cafeticultura, como cacautales, vainillales, es algo muy, muy propio de México. Quienes hicieron y hacen ese trabajo a nivel del conocimiento que tienen de su suelo, porque estamos hablando de estrato, el manejo de estrato herbáceo, arbustivo y arbóreo, es la gente que va teniendo ese conocimiento, pero es un conocimiento que va heredando de sus ancestros. Entonces, compartirte que los cafetales más diversos en el planeta son los cafetales mexicanos, y quienes lo cuidan son principalmente los pueblos originarios. De los mejores cafés del mundo, Pluma Hidalgo, reconocido como Pluma Hidalgo en la parte local de Pluma Hidalgo, Oaxaca, ¿no? Y otros cafés, ¿no? En este sentido, lo que vemos a 5 años, vemos que las plantas han crecido. Nosotros desde la parte técnica decimos, las plantas ensayan cuando empiezan a producir. En el caso del café, ya tenemos producción de café, tenemos producción de cacao, tenemos producción de vainilla y de otros frutales que antes de 5 años empiezan a ensayar. Entonces ha aumentado la producción. Creo que también se vuelve muy, muy interesante porque tenemos que pensar
en el valor agregado de esos productos. Son productos del campo muy, muy bueno porque son completamente orgánicos o agroecológicos, pero ahora tenemos que pasar a esa segunda etapa de valor agregado para tener un buen café, pero en taza, igual que es el cacao, ¿no? Un buen chocolate, y son productos muy tropicales, son productos que no se dan en todo el planeta y que creo yo que lo que hace Sembrando Vida el día de hoy es demostrar que lo que se planteaba se hizo. Y pues todo esto tiene que ver, toda esta producción tiene que ver con la calidad de vida de las y los sembradores, que por ende ha mejorado. Sí, creo que el principio del programa fue justo dos cosas, dos objetivos. Es, primero, coadyudar en lo que es la degradación ambiental. Y cuando hablo de degradación ambiental tiene que ver con suelo, con lo que se va perdiendo de flora, de fauna, con el poder retener más agua por la cuestión de cuando vienen las lluvias y la erosión también en el caso del suelo, y el capturar también agua. Y también el que pudiéramos con este programa hacer una composición de reestructura de tejido social, y eso era también irse contra la pobreza rural. Entonces hablamos el día de hoy que quienes están participando directamente de este programa reciben una compensación, y esa compensación les ha servido para poder invertir en su parcela en 2.5 hectáreas, y por eso podemos ver la reforestación de manera directa. ¿Qué vemos en el campo? Pues vemos gente que ha podido estar trabajando directamente en la parcela o su espacio, y sobre esa parcela y sobre ese espacio ha tenido una inversión. Hay otro tema también muy interesante que tiene que ver con la tierra y es la certeza jurídica de la tierra. Entiendo que legalmente, pues propiamente no es la Semarnat, pero sí es la Semarnat. No, ¿nos puedes platicar, María? Pero en la parte de la certeza jurídica, recordar que a través de la Revolución Mexicana tenemos 3 tipos de tenencia en este país. En sujeto social puede ser ejido o comunidad, y también propiedad privada, pequeña propiedad, porque se acabó el latifundio. En este sentido, el trabajo que se hace directamente en territorio, vuelvo al programa Sembrando Vida, es la gente tiene la tenencia ejidal o comunitaria. Y en esa tenencia ejidal o comunitaria lo que no se tenía era para invertir. Y en el programa Sembrando Vida, recordar que prácticamente quienes son más tienen los derechos de la tenencia del suelo, preponderantemente, históricamente, son varones. Lo que hizo el programa Sembrando Vida es trabajar directamente en el usufructo y buscar que mucha gente que son varones, muchos porque ya habían migrado a Estados Unidos, pero dejaron el suelo, ya sea la parte de su campo, de su parcela, con la esposa, con la mamá o con la hija, buscar que ellas pudieran tener el usufructo. Por eso se vuelve uno de los programas que más ha incentivado la parte económica con mujeres. De acuerdo. Y bueno, son muchos los temas que tenemos que platicar de medio ambiente, María Luisa. Vamos pues a pedirte que nos acompañes más seguido, pero quisiera terminar esta charla hablando de este decreto de las más de 40 nuevas áreas naturales protegidas. Pues eso es un regalo para México. Somos el 5º país más megadiverso. Eso nos da una responsabilidad, pero también un gran compromiso. Quien había decretado más áreas naturales protegidas fue el general Lázaro Cárdenas, 41 áreas naturales protegidas, pero recordar la gran visión de Estado y nacional que tenía el general. Entonces, la primera área natural protegida fue por Venustiano Carranza en 1917, y de ahí ya no se decretaron más áreas naturales protegidas. El general hizo 41, protegiendo 1.5 millones de hectáreas. Y ahora el licenciado Andrés Manuel López Obrador, que hace 43 áreas naturales protegidas, conservando con ello en este régimen 3 millones de hectáreas, en régimen de cuidado, de conservación, pero también tenemos las áreas destinadas voluntariamente a la conservación, que con esto nos suma 1.2 millones, y vamos más de 4 millones en este régimen de cuidado, conservación, donde ponemos como un elemento central a las personas para el cuidado, ¿no? Entonces creo que eso es una
diferencia muy, muy grande. Sin lugar, es un hecho, un hecho histórico, ya lo mencionabas. Y algo también muy importante que vale la pena comentar es el tema de, por ejemplo, la presa El Zapotillo y las comunidades aledañas. Todo este trabajo que se realiza para la restauración ecológica. Sí, también tenemos ahí por parte del gobierno de México lo que es justicia para los pueblos indígenas. Dentro de esta parte de esta justicia, recordar lo que hubo en Presa Zapotillo, donde se quiso imponer una presa y los pueblos hicieron una defensa legítima, pero ya estaba hecha, muy avanzada la parte de la inversión de la presa. Entonces buscó un diálogo directamente con los pueblos que iban a quedar inundados y a través de ese trabajo ellos piden que se pueda tener un decreto de restauración, remediación ecológica. Es ahí donde entra la Semarnat con este decreto y hemos estado trabajando con el pueblo de Temacapulín. María Luisa, pues, ¿cuáles son los desafíos que enfrentamos en general en relación al medio ambiente? Creo que son varios, muchos, porque es un tema a nivel internacional, hablar de cambio climático, y hablar de cambio climático nos lleva también a hacer cosas que podamos nosotros directamente como mexicanas y mexicanos valorar. Creo que lo que hizo el presidente al decretar 43 áreas naturales protegidas, coadyuvamos a que tengamos el cuidado de esos ecosistemas, porque hay que decirlo, cuando hablamos de que somos el quinto país más megadiverso, hay flora, fauna, o sea, plantas o animales que no existen en otra parte del planeta. Y es responsabilidad de nosotros de cuidarlo. ¿Y cómo lo podemos hacer? A través de tener estas áreas naturales protegidas. Estos son espacios de mitigación. También compartir que hemos cuidado mucho lo que son manglares. Ahí lo que se hace es la captura de lo que es el carbono azul. Un bosque o una selva captura, podemos decir, una parte de ese dióxido de carbono, pero un manglar captura 3 veces más. Entonces nos vuelve un país muy importante. Somos el segundo país con más sitios Ramsar que se dedica al cuidado de los humedales y de los manglares en nuestro país. Mucho compromiso, hay muchas cosas que estamos haciendo, pero también creo que lo que debe valer es que las mexicanas y los mexicanos estemos conscientes de la riqueza que tenemos como país. Pues yo te agradezco mucho esta charla, María Luisa, y seguiremos platicando seguramente porque, pues así como nuestra tierra, el tema es muy amplio. Muchísimas gracias. Al contrario, muchísimas gracias. Un gusto estar contigo. Y gracias a ustedes por habernos acompañado. Recuerden que tenemos una cita la próxima semana al filo de la medianoche.